procuradores de las procuradurías síndicas, también de las direcciones financieras, vemos también de las asesorías jurídicas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinar semanal jurídico. El día de hoy nos encontramos con excelentes ponentes. ¿Qué tal, mi querido Johnny Santín? Siempre bienvenidos también desde a la gente linda del sur. Estamos también con nuestro director nacional de planificación, el ingeniero Daniel Rodas. Al momento, nuestro presidente Patricio Maldonado, alcalde de Nabón, se encuentra justamente atendiendo territorio en el sur del país con nuestro director ejecutivo, el arquitecto Esteban Orellana, quienes nos han pedido transmitir a este auditorio pues el compromiso de la AME de fortalecer las capacidades de los equipos, tanto jurídicos como aquellos que trabajan conjuntamente con las procuradurías. Está también nuestro coordinador de capacitaciones de la Dirección Nacional de Cooperación, Javier Guarnizo. Bienvenido, Javi. Y bueno, está también el equipo jurídico que ustedes pueden visualizar y a quienes les hemos pedido que por favor abran cámaras para que les puedan identificar para las diferentes consultas que a diario tenemos, no solo a través de las redes de las regionales de procuradores, sino también a través de los diferentes mecanismos de atención a las necesidades jurídicas de los 221 municipios y próximamente 222, porque ya tenemos también pues aprobada la cantonización próximamente de Sevilla a Don Bosco en la provincia de Morona, Santiago, un particular que para muchos será una novedad. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar la metodología. Mi querida Karencita, no sé si tú quieres explicarla o arrancamos ya. Claro, recordarles a todos los participantes que durante el webinar no podrán hacer preguntas a menos que el anfitrión o el facilitador les dé paso a esto y deberán hacerlo a través de las reacciones de Zoom, levantando la mano o en el chat. Eso sería todo. Muchísimas gracias, gracias mi querida Karen. Al final de las charlas, pues vamos a tener también para algunas personas que hayan planteado alguna pregunta o alguna cuestión que sea de interés general en el chat, podríamos abrir micrófono. Esta también nos acompaña la coordinadora de contratación pública, la doctora Abenel Hinojosa, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, quien también nos va a apoyar con algunas consultas que hemos tenido en el último tiempo vinculado con las estaciones de pago, no solo en el ámbito de las coactivas a partir de los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, sino también respecto a el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Sí? La participación de la coordinación de contratación pública se dará igual al final. Nos acompañará también la Coordinadora Nacional de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la doctora Andrea Morocho. Y me plazco de presentar también, como les habíamos comentado, a los ingenieros Winston Bolaños y también a Hugo Orellana, que nos colaborarán el día de hoy. Karencita, empezamos, empezamos. Listo, mi cari, ya se encuentra grabando todo, pueden continuar. Muchísimas gracias. Uno de los temas que es de permanente consulta, sobre todo en el último mes para la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la AME, por parte de los procuradores, procuradoras y también algunos directores financieros que están muy vinculados con la gestión jurídica en el ámbito financiero, es si es pertinente o no la dación en pago. Queremos ahí recordarles que la dación en pago es un mecanismo legal, sí, absolutamente legal, que viene prácticamente de la historia del derecho relacionado con las obligaciones de deudores, ¿no? Los conceptos de dación en pago se sustentan en un acuerdo donde el deudor le transfiere a un acreedor, ¿sí? Históricamente un bien para extinguir una obligación monetaria.
En el caso de los bonos, como el día de hoy vamos a ver, pues estamos hablando de un mecanismo legal en el que una deuda se extingue por la entrega de lo que antes se constituye un bien, ¿sí? Desde el punto de vista del derecho civil, en este caso, un título al acreedor en vez de realizar un pago en efectivo, lo que permite al deudor cumplir con su obligación. Así de sencillo. En el Ecuador, la dación de pago está regulada principalmente en el Código Civil, ¿sí? Por lo tanto, a veces hay algunas confusiones en nuestro ejercicio de la administración pública y pensamos que la dación de pago es una herramienta que utiliza únicamente el Estado para el cumplimiento de sus obligaciones y no es así. La dación de pago está regulada, como decíamos, en el Código Civil, principalmente en el artículo 1588. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esta norma? Que se puede pagar por el parte del deudor a cualquier persona a nombre del deudor. ¿Sí? Aún sin el conocimiento o contra la voluntad del mismo deudor y aún a pesar del acreedor. Entonces, ¿sí? Estos principios que devienen también de los principios universales en el derecho, tienen que ver con las obligaciones de hacer relacionadas con contratos o convenciones privadas. Otra normativa que está necesariamente vinculada ya en el ámbito de la materia que hoy vamos a tratar son los artículos 135 y 143 del COPLAFIP. También vamos a ver su contenido, más que el contenido, cómo se los debe aplicar, y la disposición general primera de la codificación de las resoluciones monetarias de valores y seguros que permiten incluso saldar deudas tributarias bajo el mecanismo de la dación de pagos. Fijémonos que en el Código Tributario, en el artículo 39, ¿qué es lo que nos dice el legislador? ¿Por quién puede hacerse el pago? Esto significa que se puede incluso estas obligaciones tributarias ser canceladas, ¿sí? Sea por el mismo deudor o por su responsable o por cualquier persona en nombre de esto sin perjuicio de su derecho a reembolso, ¿no? De la misma forma, el artículo 43 del Código Tributario también nos establece en dicho ámbito cómo debe realizarse ese pago, ¿sí? Y siempre hace referencia a lo dispuesto en leyes orgánicas y esa conexidad que deben tener las diferentes normativas para el pago de las obligaciones, en este caso tributarias, que se harán efectivos en moneda de curso legal o a través, sí, dice la norma, libranzas, giros bancarios o en este caso incluso los mismos bonos. Se habla también de las notas de crédito que son emitidas por el sujeto activo que sirven también para cancelar cualquier clase de obligaciones tributarias que administre el mismo sujeto. Fijémonos el alcance que puede tener justamente la dación de pago para que sea efectiva, siendo absolutamente necesario un acuerdo claro entre el deudor y el acreedor sobre lo que se va a entregar, ¿sí? El valor adecuado y el valor acordado y la formalización de dicho acuerdo mediante el documento legal, ¿sí? Hay casos típicos en la dación de pago, que recordemos históricamente quienes somos abogados, abogadas que estudiábamos esto en los primeros años de nuestros estudios en Derecho, sí, estudiábamos la dación de pago sobre las deudas hipotecarias. Y parecería que cuando nos graduamos, hasta ahí quedaba la dación de pago. En la actualidad, para los gobiernos autónomos descentralizados, sí, se ha vuelto una herramienta. Pero esto no es únicamente del último año, sino viene de mucho tiempo cuando han existido deudas, sobre todo de parte del gobierno central, y que les ha permitido a los GATS también cumplir sus obligaciones derivadas de la gestión de sus competencias, incluso dentro de lo que correspondería al ámbito del cumplimiento de las obligaciones en contratación pública. Bien, con este marco generalísimo, vamos a ver el proceso, los requisitos de las daciones de pago, qué es lo que está pasando con las valoraciones, cómo se formaliza, cómo se transfiere también, ¿sí? La obligación, las ventajas, las desventajas de las daciones de pago.
de manera express, de manera rápida, de forma que todos y todas tengamos una visión general para poder asesorar mejor a nuestros colegas, tanto financieros como también a las autoridades respecto de las obligaciones que pudieron haber adquirido en el tiempo y que en algunos casos pues ya han suscrito convenios con el Ministerio de Economía y Finanzas para la dación en pago, ¿no? Los famosos, a través de los famosos bonos. Con esto, doctora Andrea Morocho, paso la palabra. Buenas tardes, queridos compañeros. Si me confirman, si se me puede escuchar. Fuerte y claro, doctora. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, queridos compañeros. Previo a mi intervención, más que nada, expresarles un saludo cordial a nombre de nuestro presidente, Patricio Maldonado, de nuestro director ejecutivo, Esteban Orellana, también de nuestra directora nacional de asesoría jurídica. Es un placer para mí darles la bienvenida en realidad a este curso, a este taller. Básicamente, lo que estamos queriendo hacer como parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica es tener un concepto un poco más claro respecto a estos temas que tan importantes se vuelven en la actualidad. La dación en pago, los bonos del Estado y las obligaciones derivadas de los contratos. Por mi parte, y previo a mi intervención, quería felicitarles a cada uno de ustedes, sobre todo, ¿por qué? Por el deseo de superación, no solamente personal, sino también por el aporte al desarrollo competitivo y al desarrollo profesional del país, que en este caso tanto lo requiere. En primer lugar, como AME, queremos manifestar nuestro agradecimiento con todos y quienes han hecho posible la organización de este curso, a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, pues la gestión, pues la organización de este espacio, a la Coordinación de Contratación Pública, a la misma Coordinación de Asesoría Jurídica y a nuestros capacitadores, que jamás escatimaron esfuerzo alguno para hacer que este taller se vuelva una realidad. Y sobre todo que este taller también se encuentre a la altura de cada uno de ustedes. Señores expositores, gracias por su interés, por compartir generosamente sus conocimientos, por las experiencias que vamos a tener durante esta jornada. Sinceramente, para mí es un orgullo contar con estos expositores de tan alto nivel, cuya trayectoria de lucha por el cumplimiento normativo, tanto financiero y constitucional, nos causa una profunda admiración. Gracias a todos ustedes, los asistentes, por su interés en participar activamente de este curso. Sin duda, esto nos motiva como Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, como cada una de las coordinaciones, para continuar con estos espacios de diálogo y sobre todo de capacitación. En este contexto, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica han coordinado la presente capacitación para el diseño, implementación y ejecución de la dación en pago y los bonos del Estado en cada una de sus instituciones. Sin más, les doy la bienvenida y espero que esta sea una jornada fructífera. Como decía la famosa frase de Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. De esta manera, entonces, quisiera empezar el tema, la dación en pago y previo a ver, me salió una pestaña. A ver, ya. Y previo a empezar, de lo que más o menos les quería ir comentando es respecto al cobro de las multas en cuanto a la jurisdicción coactiva, las multas interpuestas que pueden ser cobradas a través de los bonos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me quisiera referirme básicamente a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador y establece de que los criterios que se emite a través de la Procuraduría General del Estado tienen un carácter de vinculante. Básicamente, y en este sentido, la Procuraduría General del Estado lo que ha hecho con cada uno de sus dictámenes es inteligenciar al servidor público respecto a la aplicación de esta normativa, ¿no? Entonces, varias han sido las consultas que se han formulado respecto a este tema de cada uno de los municipios. Por lo tanto, la consulta recurrente que tenemos aquí básicamente es que de acuerdo al artículo 104
de la Lotus, que nos remite al procedimiento de ejecución coactiva al Código Tributario, si es que esto es procedente aplicar a la figura de dación en pago con los bonos del Estado de conformidad con el artículo 43 del Código Tributario. En este sentido, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, conjuntamente con la Procuraduría General del Estado, ha establecido algunas conclusiones, ¿no? Que son bastante importantes. Este documento, como les acabo de decir, es vinculante y es justamente para inteligenciar el, el servicio público que estamos dando a cada uno de los GATS. Entonces, para no extenderme mucho y considerando también el tiempo de todos ustedes y sobre todo el valioso tiempo de quienes nos están acompañando en esta charla, quisiera referirme a la competencia, por ejemplo, de la SOT, que es bastante importante en estos temas, para emitir sanciones y cómo vamos a poder pagar las sanciones interpuestas por la SOT. Ojo, esto nuevamente lo recalco, es un criterio de la Procuraduría General del Estado. Ya les doy el número del oficio y también les comparto por chat, con mucho gusto. En este sentido, de acuerdo a los artículos 82 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la seguridad jurídica se garantiza a través de la existencia de normas previas, claras, públicas, aplicadas por las autoridades competentes. En este sentido, también el artículo 213 dispone que las superintendencias, en este caso la SOT, son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control en las actividades económicas y sociales, ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas, con el propósito de que estas actividades y de que estos servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan el interés general. Las superintendencias actúan, como saben ustedes, de oficio en el cumplimiento normativo. En este contexto, según el artículo 95 de la Lotus, se crea la SOT y se creó como una entidad técnica de vigilancia y control con capacidad sancionatoria, con personería jurídica de derecho público y patrimonio propio, que funciona de manera desconcentrada e independiente, lo cual es bastante discutible. En este sentido también, y concordante con lo expuesto del artículo 102 de la Lotus respecto a la potestad sancionadora de la SOT, dispone que esta entidad tendrá la potestad para sancionar las infracciones administrativas previstas en la ley cometidas por las entidades del gobierno central y por los gobiernos autónomos descentralizados. Y el artículo 104 del mismo cuerpo normativo se refiere a que para el cobro de las multas interpuestas de conformidad con esta ley, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial de Uso y Gestión de Suelo ejercerá la acción coactiva. El procedimiento de ejecución coactiva observará las normas del Código Tributario y supletoriamente las normas procesales pertinentes. En este caso nos queda claro la potestad sancionadora que tiene la SOT. Ahora, ¿cómo vamos a poder cubrir las multas ocasionadas por las infracciones? Que haciendo un paréntesis, también organizaremos el día viernes un tema respecto a las sanciones de la SOT y las atribuciones. Cierro el espacio publicitario. Nuevamente les haremos llegar la invitación por los canales oficiales o de mensajería. Retomando el tema, el artículo 157 del Código Tributario establece que el cobro de créditos tributarios comprendidos entre ellos los intereses, las multas y otros recargos accesorios a las administraciones tributarias gozarán de la acción coactiva y se fundamentarán sobre la base de los actos o resoluciones administrativas. Por lo tanto, todo título de crédito, liquidación o determinación tributaria que se encuentre debidamente ejecutoriada, como una orden de cobro para el ejercicio de una acción coactiva, tendrán resoluciones administrativas, reclamos, y esto puede ser considerado como un proceso sancionatorio. El Código Tributario, a su vez, en el artículo 161, se refiere a que una vez que vence el plazo, el deudor que hubiere satisfecho o no hubiere satisfecho la obligación requerida, podrá ser sometido al tema coactivo. Ahora bien, se podrá otorgar la dación en pago, nos dice el artículo 131 del COPLAFIP,
que a excepción de las obligaciones laborales, esa es la única excepción, que no provengan de dictámenes judiciales o las establecidas por la ley, se podrá otorgar en dación, en pago, activos y títulos, valores del Estado con base al justo precio y por acuerdo de las partes, justamente lo que decía nuestra directora nacional de asesoría jurídica. Adicionalmente, el artículo 324 del Código Sustantivo de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo también nos dispone que la recaudación de valores derivados a las multas podrán ejercerse por cualquier forma de pago siempre y cuando éstas sean efectivas y permitidas por la legislación nacional, como por ejemplo depósitos, transferencias, débitos directos o indirectos y cualquier otra parte que señale la dirección financiera, cualquier otra atribución o cualquier otro medio de pago que se encuentre señalado. Entonces, en este sentido, respecto a la emisión de los bonos y de los otros títulos en general, es necesario también recordar que estos bonos del Estado son obligaciones, o mejor dicho, están contenidas y son de carácter negociable en el mercado de valores. Esto también se encuentra garantizado en el artículo 142 del COPLAFIT. Em, y también me quiero referir a el pronunciamiento que ha hecho la Procuraduría. En atención, textualmente, a los términos de su consulta se concluye que de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y en el inciso tercero del artículo 43 del Código Tributario, es procedente que en un procedimiento de ejecución coactiva, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo reciba bonos del Estado en dación en pago por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, siempre que se cumpla con la forma, procedimientos, requisitos y condiciones establecidos por el ente rector de finanzas y que se cuente con un acuerdo entre las partes conforme lo disponen los artículos 131, 142 y 144 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los mismos que tienen concordancia con el artículo 324 del Código Orgánico Sustantivo de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente a esto, y para concluir, lo que les había comentado también, les voy a hacer llegar. Esta información de carácter vinculante se encuentra contenida en el oficio 09489 del 21 de noviembre del 2024. Recordarles obviamente de que esto también constituye para las instituciones del Estado es obligación de obligatorio cumplimiento, ya que conforme lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, estas sirven para inteligenciar el proceder dentro de la administración pública. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Caso usted muchísimas uso de la gracias. palabra, Karim, para continuar con nuestros expositores. Muchas Gracias. gracias, mi querida Andrea. Bien, recordemos que el artículo 127 del COPLAFIT el 31 de diciembre del 2019 fue modificado, fue reformado, y fue ahí, a continuación del artículo 127, que se añadió un artículo innumerado respecto de los saldos de los deudores del gobierno central, en donde justamente se establecían los mecanismos de pago en un monto equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, conforme a la normativa que está vigente a partir de septiembre del 2024, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, la famosa norma técnica para la atención de solicitudes de pago con recursos del Programa de Preservación de Capital. Sí, toda esta normativa, sí, que ha salido justamente en el último tiempo y que ha sido reformada a partir del 2019 hasta el septiembre pasado, pues es la que nosotros tenemos que revisar necesariamente cuando hay la inquietud respecto de la aceptación de una dación de pago. Con esto vamos con Winston Bolaños. Winston Bolaños, muchos de ustedes lo conocen, es un defensor de las autonomías municipales,
experto en finanzas nacionales y subnacionales, en política pública financiera y un excelente capacitador quien ha sabido ilustrarnos sobre todo, no solo a los financieros, sino sobre todo a los jurídicos y encauzarnos al deber ser de la gestión del derecho financiero municipal. Bienvenido, mi querido Winston. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes en este webinar. De acuerdo a lo que me habían solicitado en mi presentación, yo voy a abordar fundamentalmente dos aspectos. La base legal en la que se sustenta el Ministerio de Economía y Finanzas para instrumentar la dación en pago y consecuentemente entregar los bonos de deuda pública interna a los GAT municipales. Y la segunda parte relacionado con unos procedimientos operativos administrativos, legales y financieros presupuestarios a efectos de que ustedes puedan implementarlo para quienes tomen la decisión de aceptar la invitación generada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Si me permiten, por favor, a dar acceso a la presentación. Adelante, mi querido Winston. Se está revelando Bien, ya la presentación. bien, Tal vez hagamos, ahí está, doble clic. Perfecto. ya, bien está. Entonces, como yo les había manifestado, vamos a ver en primer término la base legal, es decir, en qué se sustenta el tema de la dación en pagos, que ya lo hicieron en su apertura tanto la doctora Karin Jaramillo como quien me antecedió en el uso de la palabra, y a su vez también el tema del procedimiento operativo, el administrativo legal y el financiero presupuestario. Respecto al primer tema, ustedes pueden darse cuenta que a través del artículo 54 de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que fue expedida en diciembre del año 2019, que también hizo mención la doctora Karin Jaramillo, se reforma el COPLAFIP al agregarse un artículo enumerado a continuación del artículo 127 que fuera ya mencionado. Y textualmente dice lo siguiente: los saldos deudores del gobierno central cuyos beneficiarios sean entidades públicas o privadas, que constituyan obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados de conformidad con el artículo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre las que se incluyen valores generados por compensación o asignación presupuestaria del impuesto al valor agregado y por prestaciones de salud debidamente verificadas, previa petición y aceptación de las partes, podrán ser pagados con títulos de deuda pública y certificados de tesorería. Yo me he permitido resaltar el tema de la previa petición y aceptación de las partes, porque no es obligatorio aceptarlo, ¿no es cierto?, esta modalidad de convenio de dación en pago, de acuerdo con este artículo enumerado que contempla el COPLAFIP. Tiene que haber una petición, como de hecho existe la comunicación enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas a los GAT municipales la semana anterior, en la cual les hacen una invitación y a su vez también les pide que si están de acuerdo con esa invitación, formulen su aceptación en el documento modelo que también fue remitido a los GATs para que pueda ser pagado los valores pendientes, en este caso, provenientes tanto del modelo de equidad territorial, provenientes de la devolución del IVA para el caso de los GAT que así lo hayan presentado, de la ley 047 que también corresponde a algunas municipalidades de ciertas provincias del país, y finalmente de los valores correspondientes a la competencia de patrimonio, que de igual manera se benefician más de 200 municipalidades. Ese es un primer tema. Así, a su vez también nos dice que las entidades públicas que voluntariamente se acojan a este mecanismo de pago y reciban pago de obligaciones con títulos de deuda pública y certificados de tesorería, en la invitación que hace el Ministerio de Economía y Finanzas hace mención a títulos de deuda pública. Podrán negociar tales títulos a valor de mercado, aun si su valor de mercado se ubique por encima o por debajo del valor par. No se podrán negociar estos títulos por debajo del valor de mercado. Y finalmente, dice el ente rector de las finanzas públicas
establecerá las regulaciones adicionales que requieran para la implementación de este mecanismo. Bien, recién en septiembre del año anterior, a través de acuerdo 033, que lo vamos a ver a continuación, se hace la regulación del mecanismo de dación en pago. ¿Qué otra base legal tenemos sobre el tema de obligaciones con recursos de deuda? Es el artículo 131 del COPLAFIP que nos dice, en ningún caso, las entidades del sector público entregarán certificados, bonos y otros títulos de deuda pública en pago de obligaciones por remuneraciones al trabajo que no provengan de dictámenes judiciales o las establecidas por ley. Para otro tipo de obligaciones, además del pago en efectivo, se podrán otorgar en dación de pago activos y títulos valores, que son los bonos del Estado, con base a un justo precio y por acuerdo de las partes. Nuevamente se vuelve a resaltar acuerdo de las partes. Y finalmente, el artículo 033, que también fue mencionado por parte de la Directora Nacional de Asesoría Jurídica, que regula el pago de obligaciones no pagadas y registradas en las entidades del Tesoro de presupuestos clausurados a favor de GATS con cargo al programa de preservación de capital mediante dación de pago con bonos de deuda pública. Es a través de este instrumento, este acuerdo 033, y fundamentalmente el título número 2, el que se aplica para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente municipalidades. Ahí se determina cuál es el procedimiento. Y en primer lugar tenemos que el Ministerio de Economía y Finanzas debe formular una invitación, invitación que ya fue realizada la semana anterior y que hasta el día viernes debían haber hecho sus observaciones o sus aclaraciones respecto a ese tipo de invitación. Por lo tanto, esta invitación se enmarca en el acuerdo 033. Luego, tenemos el modelo de aceptación. Los GATS que estén de acuerdo con esta modalidad de pago, es decir, en recibir bonos del Estado por las deudas que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con los GATS, deberán aceptarlo en el formato tipo que también fue enviado a los GATS municipales. Asimismo, como anexo se les envió el modelo del convenio de dación de pago. Para aquellos que estén de acuerdo, deberán suscribirlo, este convenio de dación de pago. Una vez que se haya suscrito y se haya cumplido otros requisitos que también se mencionan en dicha circular, el Ministerio de Economía y Finanzas hará la asignación de los bonos o la colocación del título de deuda interna en la cuenta del GAT municipal que se mantiene en el Banco Central del Ecuador. Recuerden que uno de los requisitos es aperturar una subcuenta a través de una casa de valores en la cual se van a asignar dichos valores y que a su vez también fueron entregados ya el detalle de los valores que corresponde a cada uno de los GATs. ¿No es cierto? En esta parte yo también quiero pedirles que una vez que ustedes ya tienen los valores que por concepto de cuentas pendientes del año anterior va a ser entregado bajo la modalidad de bonos del Estado, se sirvan verificar a través de contabilidad municipal si los valores pendientes por modelo de equidad territorial corresponden a ese monto. Si los valores por devolución del IVA, que también lo están haciendo para algunas municipalidades, son los valores que declararon ante el SRI. Y de acuerdo con las resoluciones emitidas por el SRI también corresponden dichos valores. Los valores referentes a la ley 047 no hay que dudarlo porque esos son unos valores en base a una cantidad fija que se lo viene haciendo desde varios años atrás. Y finalmente, el valor por concepto de la competencia de patrimonio de igual manera es un valor permanente. Una vez que se haya hecho esa verificación, pues se podrá decir que estarían de acuerdo, ¿verdad?, con el tema del convenio de dación de pago. Y finalmente, el procedimiento determina que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Subsecretaría del Tesoro, enviará una comunicación al GAT dándole a conocer de que fue acreditado en la subcuenta que mantiene en el Banco Central que se debe aperturar para el efecto dichos valores con toda la documentación de soporte.
Eso en cuanto tiene que ver con la base legal. Bien, en esta ocasión queremos trabajar un tema que es el procedimiento operativo. Y yo lo he considerado como administrativo legal. Y en primer término quiero destacar que se debería obtener la autorización del Consejo Municipal. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que cuando se estaba preparando la proforma presupuestaria para el año 2025, se considera como parte del saldo de Caja Banco todas las cuentas pendientes que van a quedar al 31 de diciembre porque no se ha recibido, ¿no es cierto? Por diferentes conceptos, sea por el modelo de equidad territorial, por la ley 047, etcétera, y etcétera. Eso consta constaba en la proforma presupuestaria. Pero una vez que fue aprobada la proforma presupuestaria, hoy en día que es presupuesto municipal, dichos valores siguen conformando parte del presupuesto municipal 2025. Y al cambiarse la modalidad, ¿no es cierto? No les van a entregar en efectivo, les van a entregar títulos valores desmaterializados, de acuerdo con la norma, ¿verdad? Eso significa que se cambia la fuente de financiamiento. Eso implica que debe autorizar el Consejo Municipal. El Consejo Municipal tendría que pronunciarse sobre si se acepta o no se acepta esa modalidad de pago. Es decir, en lugar de que nos den en efectivo, nos van a dar en bonos del Estado. ¿De acuerdo? Primero. Segundo, debería considerarse un informe jurídico tomando como base los argumentos expuestos en la apertura de este webinar por parte de la doctora Karin Jaramillo, así como también otros elementos que se han dado respecto al convenio de dación de pago. ¿No es cierto? Un informe jurídico. Y finalmente, el informe financiero, que ese es el clave, que contenga ventajas y desventajas de la aceptación de los bonos de la deuda pública interna. Recuerden que el presupuesto municipal 2025 contempla o contemplaba el recibir en efectivo ese dinero. El momento que le están entregando en bonos del Estado, ustedes ya no van a tener el dinero en efectivo. Eso significa que hay que buscar una fuente financiera alternativa, ¿no es cierto?, para proceder a reemplazar esas cuentas por cobrar. De acuerdo con la circular, en la información que entrega el Ministerio de Finanzas, las características y condiciones financieras de los bonos se pueden observar en esta diapositiva. Nos van a dar para 1 año, 3 años y 5 años. Eso significa que cada GAT municipal podrá definir lo que más le convenga, pues si es para 1 año, 3 años o 5 años. Obviamente, si es que alguien se pronuncia por 1 año, la tasa que le van a pagar está del 4.90. Si es para 3 años, la tasa sube, casi se duplica. Y si es para 5 años, existe una pequeña variación que es al 9.25%. Entonces, la decisión del Consejo Municipal va a estar en base del informe financiero que presente la Dirección Financiera Municipal sobre las ventajas y las desventajas. ¿No es cierto? Entonces, entrando ya en la parte financiera presupuestaria. Al haber un cambio de fuente de financiamiento, títulos de deuda pública, en este caso bonos del Estado, por cuentas por cobrar, le va a corresponder tanto al Consejo Municipal como al área financiera buscar una fuente alternativa de financiamiento, porque tiene que reemplazar esas cuentas por cobrar para poder alimentar al presupuesto municipal. Recuerde que esas cuentas por cobrar fueron ya distribuidas en diferentes partidas presupuestarias de gasto, lo que implica que en lugar de recibir en efectivo me dan papeles, yo tendría que ver la posibilidad de que esos mismos papeles, esos mismos bonos, los puedo utilizar para pagar a un proveedor, lo puedo utilizar para pagar al Banco del Estado o lo puedo utilizar para pagar a la Seguridad Social. Pero habría que ver si es que la Seguridad Social me va a aceptar a mí los bonos del Estado. En el caso del Banco de Desarrollo, sí está previsto que le acepte, ¿no es cierto?, los bonos del Estado, todos los valores que va a recibir usted o una parte de dichos bonos para cancelar una parte del crédito que tenga o se le alcanza
la totalidad de sus bonos para cancelar el crédito interno que tenga con el Banco de Desarrollo. Esas serían las alternativas. Otra alternativa sería una reducción de gastos previstos en el presupuesto, porque ya no tiene usted la fuente de financiamiento. Si usted acepta los títulos de crédito, los títulos de deuda pública, los bonos del Estado para un año, debería esperar para un año, salvo que resuelva negociarlos a través de una casa de valores dichos bonos. De igual forma, habría que considerar que también, y eso lo vamos a ver después de mi intervención, ¿no es cierto?, con Hugo, cómo se hace la negociación de los bonos del Estado. Siempre van a encontrar ustedes que se va a tener un castigo en la venta de esos bonos y consecuentemente van a recibir menos dinero por lo que fue entregado. Es decir, habría que cubrir ese déficit también que se pueda presentar y que dependiendo de las condiciones macroeconómicas del país puede ser alto o puede ser un porcentaje menor. Eso todo depende de las condiciones del mercado financiero. Si es que no es posible trabajar en una reducción de gastos en el presupuesto, habría que buscar, repito, una nueva fuente alternativa de financiamiento. ¿Y cuál es la modalidad, obviamente, de cambiar estas fuentes de financiamiento, ¿no es cierto?, de cuentas por cobrar por títulos de deuda pública? Es a través de reformas al presupuesto. Si es a través de la incorporación de una nueva fuente de financiamiento por suplemento de crédito. Como se reducen las cuentas por cobrar, hay que hacer una reforma de reducción de crédito. Y si es que nosotros vamos a mantener el tema del gasto, porque no se puede trabajar en una reducción de gastos, habría que trabajar en una reforma de traspaso de crédito, es decir, disminuir de unas partidas de gasto y aumentar en otras partidas de gasto. Eso es lo que tendría que considerarse en el informe financiero que va a presentar la Dirección Financiera para conocimiento del Consejo Municipal. Y es en base de esas ventajas, de esas desventajas o de esas alternativas que pueda contener ese informe, el pronunciamiento del Consejo Municipal, ¿verdad? Si autoriza o no autoriza esa modalidad. Ahora recuerden que en la comunicación que envía el Ministerio de Economía y Finanzas a los GAN municipales no se da otra alternativa. Si bien es cierto, hace la invitación y pide que ustedes autoricen o acepten esta forma de pago, ¿no es cierto? No se dice nada en cambio respecto a qué pasa si es que no aceptan los GAN municipales. Se supondría que tendría que entregarse en efectivo, pero si se espera el efectivo, no se dice hasta qué tiempo, salvo que se establezca un plan de pagos. Pero eso habría que conversarlo entre las autoridades, ¿no es cierto?, para ver si es que se va a establecer ese plan de pagos o no, porque todo va a depender ya de las fuentes de liquidez que tenga el Tesoro de la Nación, en este caso el gobierno nacional. Caso contrario, como son deudas del año anterior y ventajosamente a partir del año 2019 ya es posible que se pueda entregar títulos valores mediante la dación de pago, ese sería el mecanismo en este momento, ¿no es cierto?, el que estaría disponible para el caso de los GAT municipales. Bien, esos eran los comentarios que yo quería hacerles. Muchas gracias por su atención. Cualquier inquietud, estamos a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero Winston Bolaños. Hay algunas preguntas en el chat. Tenemos también presentes al equipo de contratación pública y está la doctora Benel Hinojosa, quien está justamente ya absuelto algunas preguntas vinculadas también con contratación. Y hay algunos comentarios que son bastante interesantes que los vamos a leer luego de la charla de nuestro siguiente experto, que es el ingeniero economista Hugo Orellana. Adelante, mi querido Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias por siempre colaborar con el municipalismo, asesorándonos de manera oportuna y sobre todo para poder absorber una serie de cuestiones que a veces son tramitológicas. Antes de darte la palabra, mi querido Hugo, querido colega,
no olviden que tenemos sentencias de la Corte Constitucional que están vinculadas al uso de bonos, ¿sí? Una de las sentencias que incluso causó impacto a nivel nacional es la sentencia 180 del 18 de abril del 2024, que justamente dispuso al MEF la recuperación de 22 millones en bonos del Estado, en un caso muy particular, ¿no? Alguien en algún momento hacía alusión de esta sentencia y nos preguntaba si esta sentencia puede servir para defender acciones que han presentado, acciones jurisdiccionales, para obligar a través de sentencias jurisdiccionales a aceptar las daciones de pago. Entonces, la respuesta a esa pregunta está en la sentencia 1101-20-EP/22, emitida el juez ponente de la Corte Constitucional fue Enrique Herrería, y ahí ustedes en el momento que lean la sentencia, pues van a encontrar una particularidad. Un juez de una unidad judicial, pues después de esta sentencia de la Corte, pues fue sancionado, obviamente. El 24 de enero de 2020 había emitido su sentencia, ¿sí? El juez de instancia, obligándole a una entidad pública financiera, la CFN, que acepte una dación de pago propuesta por una eh, compañía, una sociedad anónima, en un plazo perentorio, incluso le puso 3 días, y posteriormente el juez obliga a una suscripción de escritura pública de dación de pago entre quien sería el accionante y la accionada. Sí, prácticamente tenemos sentencias jurisdiccionales que terminan reglamentando o subreglamentando cuál es el mecanismo de la dación de pago, lo cual la Corte Constitucional, afortunadamente, en la sentencia indicada en la 1101 de fecha 20 de julio del 2022, resolvió que afectaba a la seguridad jurídica, vulneraba el artículo 82 de la Constitución. ¿Sí? Así que, colegas, quienes tenían esas dudas, tienen estas dos sentencias que les sirven justamente para desarrollar el argumento jurídico de defensa en los casos que nos han venido preguntando. Mi querido ingeniero Hugo, muchísimas gracias por tu paciencia y la espera. Te pasamos la palabra. Buenas tardes con todos, si me escuchan claro. Sí, Claro y perfecto. fuerte. Buenas tardes con todos. Gracias, Karim, también gracias a todos y gracias a Alame por la invitación también. Siempre estamos prestos a colaborar en este tipo de eventos. Bueno, me corresponde a mí, después de lo que he escuchado, que ya se ha expuesto claramente la base legal en función a la que los GATS pueden recibir los bonos de Estado. Yo voy a entrar más en la parte operativa, de cómo es el proceso, cómo funciona el proceso por parte de donde interviene el Ministerio de Economía y Finanzas, el GAT, la Casa de Valores, y vamos a hacer en dos partes la exposición. La primera en la parte de cómo es el proceso de dación de pago, ¿no es cierto?, para la recepción del bono, y la segunda parte en el caso de cómo es el proceso de negociación de un bono de Estado. Entonces, para estar claros que son dos procesos muy similares, pero diferentes, en dos momentos diferentes. Entonces, voy a compartir pantalla, si es que Adelante, me Hugo. permiten. Gracias. Ahí estamos, correcto. Ahí está. Presentación. Entonces, bueno, para iniciar solo rápidamente, vamos a separar en qué son los bonos de Estado, cuáles son los tipos de bonos que ahorita está entregando el Ministerio de Economía y Finanzas, cuáles son los beneficios del bono y de alguna manera también, no está en el título, pero también cuál sería una desventaja también del bono, ¿no? Que como todo tiene una ventaja y una desventaja, cuál es el proceso de dación en pago y cuál es el proceso de negociación de los bonos. En principio, ¿qué es el bono de Estado? Bueno, como ya desde el Departamento Jurídico anteriormente ya lo comentaron, en este caso son títulos de deuda que emite el Ministerio de Finanzas para cancelar las obligaciones que tienen, en este caso, según su presupuesto, con los proveedores o jubilados que tienen una obligación, ¿no es cierto?, de pago. ¿Y por qué son interesantes? Porque al ser desmaterializados, estos tienen dos cosas, tienen dos características, que son desmaterializados y que están inscritos en el catastro público del mercado de valores. Por esas dos razones es que pueden ser negociados a través de la bolsa de valores, de las bolsas de valores del Ecuador. Entonces, eso es importante, por eso pueden ser negociados en cualquier momento.
¿Cuáles son los tipos de bonos más allá de la expresión técnica? ¿Cómo se denominan los bonos que ahorita se están negociando en el día a día en el mercado? En bonos de proveedores y bonos de jubilados. ¿Por qué los llamamos así? Porque los bonos de proveedores, que son los que le entregan a los GATS, tienen características diferentes a los bonos que entregan a los jubilados, que por ley también han sido empleados, trabajadores del sector público y que la pensión jubilar lo hacen a través de un bono. La diferencia básicamente entre los dos son el plazo y los rendimientos. Casi siempre en los bonos que se entregan a los GATS, los rendimientos son mejores, como vimos en la anterior presentación de Winston, en las características de los bonos, y los plazos también son menores. Máximo les están poniendo en opciones hasta 5 años. En los bonos de jubilados tenemos bonos hasta de 8 o 9 años. Entonces ahí son las diferencias entre los dos tipos de bonos de manera general. ¿Cuáles son los beneficios de recibir un bono de Estado en este caso? Bueno, la liquidez, más como vimos anteriormente, ya dispusieron la base legal en la cual, en primer lugar, los GATS están en la posibilidad legal de recibir un bono de Estado y también están en la posibilidad de negociar ese bono de Estado siempre y cuando sea a valor de mercado, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos uno de los beneficios que son la liquidez. El poseedor del bono puede hacerlo líquido en cualquier momento. Es decir, si un bono yo tengo a 1 año o a 3 o a 5 años, yo puedo tener ese bono hasta su vencimiento o puedo hacerlo efectivo antes de su vencimiento, en cualquier momento. Eso es un beneficio, ¿no? Justamente por el principio financiero del valor del dinero en el tiempo. O sea, un dólar no vale lo mismo hoy que mañana, ¿no es cierto? Hoy vale más que mañana únicamente por el tema de la inflación y por otras condiciones financieras y económicas. Y ahí justamente tomo la palabra de lo que decía Winston, que en lo que la opción que les pone el Ministerio de Finanzas no les pone la otra alternativa, es decir, si es que usted no acepta el bono, ¿en cuántos días yo le voy a pagar en efectivo? Entonces ahí sí podríamos comparar financieramente qué opción es mejor, porque yo digo, recibo el bono hoy, qué sé yo, el de 3 años a la tasa de interés del 7% o 8% que estaba ahí. Y si recibo el dinero, ¿en cuánto tiempo? ¿En 1 año, en 2 años? El valor del dinero en el tiempo, ¿cuánto me cuesta no recibir ese dinero hoy? Entonces, ahí ya puedo comparar financieramente, pero como no tengo en esa solicitud de finanzas u otra opción, entonces lo que tengo que hacer es tratarle de sacar el mayor provecho al bono de Estado, a la opción que me están dando de recibir el bono. La segunda es la venta ágil, que en este momento, como hay bastante oferta de bonos, también hay demanda, porque es un título apetecido por el mercado, sobre todo porque dentro de las instituciones financieras, como los bancos, las aseguradoras, los fondos, por ley deben tener un encaje, que muchas veces lo pueden tener en bonos de Estado. Entonces, estas instituciones grandes ya van venciendo sus bonos y compran bonos para completar sus encajes o también como una forma de invertir también, ¿no es cierto?, para obtener un rendimiento. La eficiencia financiera también es importante. ¿Por qué? Porque el bono, si bien es cierto, tiene un plazo de 1, 3 o 5 años, estos bonos me están pagando un interés. Entonces, le estoy sacando un rendimiento al dinero que no lo voy a tener hasta que me paguen en efectivo. Porque otra cosa fuera que me diga el Ministerio de Finanzas, te voy a pagar en efectivo dentro de 24 meses qué sé yo, el $1.000.000 más el interés legal correspondiente, me invento. No, lo que dices, algún rato te pagaré en efectivo, pero no me está poniendo a qué interés. En cambio, el bono sí viene adjunto, digámoslo así, viene incorporado una tasa de interés que hace que ese dinero me rinda con los intereses que me pagan de manera semestral. Entonces, eso hace más eficiente la caja, la tesorería dentro de un municipio, porque al final del día, el municipio también debe manejarse como una empresa. Y el trámite ágil, realmente es un trámite, sí, es sencillo dentro de lo que cabe cuando se entiende todo el proceso, pero lógicamente es mucho más burocrático, digámoslo así, si comparamos con recibir el dinero en efectivo, porque ahí yo lo recibo y yo lo puedo inmediatamente asignar y pagar las cuentas. En cambio acá sí tiene un proceso un poquito más largo, pero de manera general es sencillo cuando se conocen todos los pasos que vamos a explicarles a continuación. Ahora, no está aquí como les decía, pero sí hay. ¿Cuál es la desventaja? Que no lo hemos puesto en la presentación, pero sí hay una desventaja, que es justamente que el bono, primero que si es que yo tengo las dos opciones, tengo la opción de quedarme con el bono y cobrar un interés semestral. Esa es la desventaja, que no tengo el dinero ahora para contratar una nueva obra, para pagar al proveedor, para pagar cosas que tengo para gestionar el municipio. Entonces, en buen sentido, no es un tema político, pero las administraciones son de 4 años. Entonces, si yo tengo un bono de 5 años, en teoría yo no tengo la liquidez inmediata para poder gestionar
alguna obra que necesita la ciudad o el cantón, lo que corresponda, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es una desventaja. Y el descuento que hablaba Winston. Como esto es mercado de valores, el momento en que yo lo voy a negociar, sí hay un descuento o castigo que lo llaman también, según en lo que esté ese momento en el mercado. Entonces, eso serían las desventajas de recibir el bono. Vamos a ver cómo podemos mitigar esas desventajas. ¿Cuál es el proceso de dación en pago? El proceso de dación en pago es un proceso, aquí está un poco más ejemplificado para entenderlo. Y tomo las palabras de Winston del inicio, que ya lo explicó claramente. Todo empieza con la aceptación. Si no hay aceptación del GAD, no puede el Ministerio de Finanzas imponerme y decirme, ahí están los bonos, recíbelos. Incluso no puede porque no hay la subcuenta, pero tengo que primero aceptar. Entonces el GAD acepta la entrega de bonos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en las condiciones que requiera el GAD, según el análisis financiero que expuso Winston, que debe hacer el departamento financiero del municipio, debe ver si le conviene más a 1 año, a 3 años o a 5 años. Es decir, si se va a quedar con el bono, puede ser que convenga tal vez coger un bono de largo plazo de 3 o 5 años para que el interés sea mayor. Si lo va a hacer líquido más rápido, tal vez sea mejor obtener un bono de corto plazo porque es menos descuento. Como les dije, por el valor de dinero en el tiempo, el bono se descuenta más por el plazo en el que se ha emitido. Es decir, el bono de 5 años se aplicará un descuento mayor, porque mientras el bono esté más cerca a su vencimiento, el descuento es menor. Es decir, si está aquí a 3 meses, lo puedo negociar a la par, al 100%. Pero si se va alejando el plazo, mientras el plazo sea más largo, el descuento es mayor. Eso también hay que considerar a la hora de aceptar recibir un bono. Segundo, la apertura de la subcuenta. ¿Cómo funciona? Cuando ya acepta la entrega en las condiciones correspondientes, paralelamente, al mismo tiempo, el municipio, el GAD en este caso, debe solicitar a una casa de valores la apertura de una subcuenta en el depósito centralizado de valores que estaba en el Banco Central del Ecuador, porque los bonos se manejan solo por el Banco Central del Ecuador. Entonces, la casa de valor, ya vamos a ver el formulario en la siguiente diapositiva, qué datos somos los que necesitamos para llenarlos. Llenamos ese dato y se demora más o menos 24 horas en que aperturemos esa subcuenta y la casa de valores entrega 2 certificados. Un certificado de que ya ha sido, en este caso, de que ya existe la subcuenta y otro de la apertura. Son 2 certificados. Estos 2 certificados se los entrega al GAD y el GAD adjunta a los documentos que debe entregar al Ministerio de Finanzas y los entrega. Con esa apertura de la subcuenta, el Ministerio de Economía y Finanzas puede generar el convenio de dación en pago. Mientras no haya la subcuenta, no puede generar el convenio de dación en pago, así haya ya aceptado la entrega de bonos. ¿Por qué? Porque la apertura de su cuenta viene a ser como una cuenta bancaria. Es decir, como es un título desmaterializado, ¿no es cierto? Digámoslo, un título digital, más o menos, ¿no es cierto? Necesita una subcuenta en donde pueda ser acreditado, porque si no, no tiene dónde acreditar ese bono. Si no, así se firma el convenio de dación en pago, no, y que no se puede firmar, porque dentro del convenio va a constar el número de subcuenta, así como una cuenta bancaria que tiene el GAD. Es decir, el Ministerio de Finanzas va a poner en este convenio el bono de $1 millón, va a ser acreditado en la subcuenta número 1515202020. Entonces, ahí recién puede, en siguiente paso, el Ministerio de Economía y Finanzas asignar, después de que firme el convenio, asigne esos bonos en la subcuenta. Entonces, uno ya se mete con la clave correspondiente al desevale del Banco Central y puede observar que ya está acreditado el bono correspondiente. Pero ese bono no es que automáticamente les va a constar en la tesorería o en el presupuesto o en el ICG, o en el sistema que maneja el Ministerio perdón, los GATS, ¿no es cierto? Eso va a estar en el Banco Central. En el Banco Central va a estar acreditado el bono. Lo que va a llegar donde ustedes, a los GATS, es el interés que semestralmente les van a pagar. ¿En dónde les pagan ese interés? Ese interés les van a pagar. Cuando abrimos la subcuenta, ustedes van a registrar una cuenta bancaria. Ahí sí una cuenta bancaria. Entonces son 2 cosas. Ustedes van a tener la subcuenta en el Banco Central para que sea acreditado el bono y una cuenta bancaria para que automáticamente cada que me toque el interés, el bono, el Ministerio de Finanzas a través de los bancos les acredite en esa cuenta bancaria el interés correspondiente semestral. Y el capital cuando toque, ¿no? Como conforme las características. Así funciona el proceso del bono.
Ay, perdón. Aquí está el formulario de apertura de su cuenta. Los datos referenciales del comitente son estos. Básicamente, la razón social del municipio, el número del RU, quién es el representante legal, que es el alcalde, la cédula de ciudadanía, las direcciones, teléfonos, y aquí están, miren, al final, institución bancaria. Ahí van a colocar el banco y la cuenta de ahorro a donde quieren que se paguen los intereses de ese bono, porque van a pagar intereses el Ministerio de Finanzas. Esa solicitud con firma electrónica se hace llegar a la Casa de Valores y la Casa de Valores, en este caso, procesa la apertura de la subcuenta y les entrega los certificados correspondientes para que entreguen al Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es el proceso de dación en pago. Entonces, realmente, como les digo, no es muy complicado hasta ahí, porque lo que tienen que hacer es la apertura de su cuenta, que no la hacen ustedes, sino la Casa de Valores. Ustedes solo llenan el formulario, la Casa de Valores se encarga de toda la creación, les entrega los certificados, ustedes esos certificados le mandan a Finanzas, Finanzas es el que hace el convenio de dación en pago, les mandan a ustedes, ustedes revisan que estén bien las condiciones, firman y se procesa. Y de ahí Finanzas se demora unos días en acreditar el bono en la subcuenta correspondiente. Hasta ahí. Ahora, ¿cuál es el proceso justamente, el segundo que les decía, de negociación o de mantenimiento del bono? Yo tengo las dos opciones. Quedarme con el bono. Si el GAT se queda con el bono, va a cobrar semestralmente, según las condiciones que vi ahí en la diapositiva de Winston, va a cobrar los intereses semestralmente, va a recibir esos intereses y el capital, me parece que es al año 2 o al año 3, va a recibir en la cuenta bancaria, hasta su vencimiento. Y la segunda forma es si es que financieramente el departamento financiero y el jurídico como tal ven que financieramente es más eficiente tener los recursos en este momento que esperar que se vence el bono, pueden negociar ese bono. Y ahí existen dos formas, en este caso, dos caminos. Los GATS tienen opciones con los bonos, que es cubrir sus deudas, y ahí tomo la normativa que expuso tan claramente Karim, Winston y también otra persona de la dirección de jurídica, que expuso claramente. Es lo mismo que hace Finanzas, pero en el lado del GAT. El GAT también puede cubrir sus obligaciones a través de dación en pago. Entonces, puede entregar estos bonos, no me acuerdo el artículo, me parece que era el 131 del COPLAFI, puede hacer la entrega de los bonos a sus proveedores, con quien ya mantiene deudas, a través de la dación en pago. O también el otro camino es puede generar nuevos procesos de contratación con la entrega de bonos como parte de pago. Y aquí es importante justamente una aclaración, es que si es que dentro del proceso de contratación, cuando inicie el proceso, yo le pongo que la forma de pago va a ser a través de bonos, no hay ningún problema. Ahora, si yo le pongo que es de forma, con anticipos, de forma monetaria, ya después no le puedo cambiar. Puedo cambiar todo el proceso porque desde los TDRs yo debo poner las condiciones claras. Es decir, yo debo decir, porque es un proceso de contratación pública abierto, ¿no? Entonces yo debo poner las condiciones, es decir, yo voy a contratar este nuevo puente y el anticipo se va a pagar con bonos con estas características. Y ya serán los proveedores que acepten recibir ese bono en dación en pago para ejecutar esa obra. Entonces, ahí viene ya un tema básicamente jurídico, sí, pero ya vimos que jurídicamente sí está contemplado en la ley. Es más financiero, de ver justo el valor de dinero en el tiempo. ¿Qué es mejor? Si quedarme con el bono o ejecutar estos nuevos procesos para poder de esta manera ejecutar obras, ¿no? Y seguir cumpliendo con los ofrecimientos, en este caso, a los cantones. Entonces, tengo las dos opciones generales para eso. Aquí el proceso es muy similar que el anterior. Si van a ver, es casi igual que lo que hicimos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, ustedes le dicen a un proveedor, pongamos que es un proveedor antiguo, el proveedor tiene que aceptar recibir esos bonos de dación en pago, igual que ustedes aceptaron con el Ministerio de Finanzas. Acepta el proveedor y de ahí el proveedor tiene que abrir la subcuenta en la Casa de Valores, porque el bono ustedes lo van a transferir a otra subcuenta, es un título desmaterializado, como les dije anteriormente. Entonces, ahí el proveedor abre la subcuenta y el bono se transfiere a través de una dación en pago, de un convenio de dación en pago, igual que lo que hicieron con Finanzas. Si bien es cierto, por ahí viene una pregunta, cierto que es un poquito complicado porque hay que hacerlo por escritura pública, que hay que poner bien las fechas, bien los valores, porque el Banco Central, cierto es, si te equivocas en una fecha o en el valor o en la condición del bono, te manda a repetir, cierto que eso es un poco burocrático, pero por eso hay que ver bien
que el convenio de acción en pago que yo le entrego al proveedor esté con las condiciones claras, con las características del bono exactas, como el copiado del bono del Ministerio del Banco Central, y de ahí se transfieren los bonos. Y ya el proveedor se queda con el bono como tal y el GAT ya, digámoslo así, pierde el bono, digamos, o sea, entrega el bono y también ya se da de baja esa cuenta por pagar de su presupuesto, ¿no es cierto? Porque ha cubierto. Otra cosa importante, el bono es fraccionable. No es que a mí me entregan un bono por 5 millones, yo tengo que entregar 5 millones automáticamente. El bono es fraccionable. Yo le puedo cubrir obligaciones por 1 millón y quedarme con los 4 millones. Yo puedo cubrir por 2,5 millones y quedarme con el 1,5 millones. No es que necesariamente cojo el bono por 5 millones y tengo que vender los 5 millones. Yo puedo negociar el valor que yo financieramente vea que necesito urgente para atender las obligaciones del GAD. Eso básicamente es el proceso y me parece que hasta ahí en la parte operativa, como digo, no es muy complicado. Las casas de valores acompañan en este proceso porque son las responsables de abrir las subcuentas y lo que le corresponde al GAT son las daciones en pago. En el caso del Ministerio de Finanzas es el Ministerio de Economía y Finanzas el que hace todo el trámite legal y en el caso de que el GAT decida entregar a un proveedor o negociarlo, ahí tiene que directamente hacerlo. A ver, si le decide entregarlo a un GAT, tiene que hacer la dación en pago el GAT en conjunto con el proveedor, ¿no es cierto? A través de las autorizaciones correspondientes del Consejo y todo lo que corresponda internamente al GAT. Y si decide negociarlo directamente, pues ahí sí no hay dación en pago porque está negociando directamente el bono y eso ya es a través de la Casa de Valores al valor de mercado y tendrá que hacer los cálculos correspondientes. Así funciona el proceso. Si requieren mayor información, ahí está mi número de teléfono por cualquier duda que tengan. Eso de mi parte, Darín. Muchas Muchas gracias. gracias, ingeniero economista y doctor Hugo Orellana. Sí. Vamos a ir con las preguntas, pero antes tenemos una pregunta por interno que nos cuestiona respecto de las obligaciones de los recursos de la deuda. Justamente dentro de la presentación de Winston, y ya lo mencionó también Hugo, el artículo 131 del COPLAFIP establece una prohibición expresa respecto de las entidades del sector público y la entrega de certificados, bonos y otros títulos de deuda pública para el pago de remuneraciones al trabajo, dice, ¿no? Al trabajo, que no provengan de dictámenes judiciales. Entonces, teníamos una pregunta en un chat de procuradores que justamente tenían esa duda respecto de los dictámenes judiciales, por ejemplo, respecto de las obligaciones patronales que hayan estado pendientes por demandas de los sindicatos, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Hay que analizar que la prohibición no es taxativa, ¿no? Sino más bien abre la posibilidad, ¿sí? A que se pueda pagar con bonos, ¿sí? Bajo, obviamente, un acuerdo de dación de pago, ¿sí? Con quienes serían los beneficiarios, en ese caso, los trabajadores, ¿no? Siempre y cuando exista esa obligación dispuesta por la autoridad competente, ¿sí? Les pasamos en el chat de Zoom la sentencia a la que nos referíamos en razón de que no se le puede obligar a una parte, ni siquiera al mismo Estado, a aceptar bonos. Esto es importante respecto al tema también de manejo de las obligaciones en materia de servicio público y remuneratorias, ¿no? El 131 de COPLAFIP nos aclara que para otro tipo de obligaciones, además del pago en efectivo, se pueden otorgar la dación de pago, activos y títulos valores del Estado con base a justo precio, que es lo que nos comentaban los expertos, y por acuerdo de la parte que es el hincapié que se viene realizando. Bien, muchísimas gracias. Tenemos nuestra compañera que siempre nos acompaña, a Beatriz Medranda. ¿Estás por ahí, Beatriz? Me parece que había salido de la sala. Bien, ella está preocupada porque dice que recibir los bonos es rápido, fácil, pero el proceso para pagar los bonos con bonos es mucho más complicado. Yo creo que ya, Beatriz, con la exposición de Hugo se pudo
absorber tus inquietudes, ¿no? De ahí tenemos a Fabián Oleas, que nos dice que si las DPs pueden aceptar bonos del Estado. Mi querido Hugo, tú que trabajaste con las DPs, podrías responder a Fabián para no hacerlo nosotros. Correcto. En teoría, justamente en la pregunta estaba viendo que las DPs también son proveedores, en este caso. Y el Ministerio de Economía y Finanzas no solo entrega bonos a los GATS en dación en pago, también entrega a los jubilados y también entrega a proveedores. Cuando son grandes deudas directamente el Ministerio de Finanzas, en donde las instituciones provienen del presupuesto general del Estado. Porque ustedes saben que las DPs no reciben de manera general recursos del Estado, ¿no es cierto? Sino son ingresos de autogestión. Pero hay veces alguna asignación como tal que tiene que dar el Ministerio de Finanzas podría entregarle en dación en pago, porque viene a ser un proveedor como tal. Entonces, no le veo ninguna prohibición. En la Ley Orgánica de Empresas Públicas no hay reglamento a la LOEP, nunca hubo, pero en la Ley Orgánica de Empresas Públicas no hay una prohibición a las empresas públicas como tal, y a las empresas públicas municipales se regirían también por el COTAD, que en teoría rige la misma normativa del perdón, del GAT, de los GATS, por lo tanto no había una prohibición legal. Y administrativamente sí lo pueden hacer, sí podrían recibir. Claro que habría que ver cuál es esa asignación, porque entiendo que no todas reciben asignaciones del Estado. Muchísimas gracias, Hugo. Mi querido Winston, ¿puedo, una vez concluido el proceso, aceptado y realizada la transferencia a la cuenta del Banco Central, renunciar y que el Estado me cancele directamente en efectivo? Esto nos pregunta nuestro querido César Sánchez, a quien los municipios de los alcaldes y alcaldesas pues hacen todas sus consultas en nuestra unidad técnica regional 7. Bueno, Karim, ¿puedes dar lectura nuevamente a la inquietud? Con gusto. ¿Puedo, una vez concluido el proceso, aceptado y realizada la transferencia a la cuenta de Banco Central, renunciar y que el Estado me cancele directamente en efectivo? A ver, no, no es posible. Por eso miren, el acuerdo 033, les invito a que lo revisen. Se establece un procedimiento y el primer paso es generar la invitación. La invitación fue formulada a través del oficio circular del MEF la semana anterior y se les dio también un plazo para que puedan hacer sus consultas u observaciones que venció el día 21 de febrero. Una vez que ustedes superan esa invitación, es decir, están de acuerdo en cierta forma, requiere el Ministerio de Economía la autorización, es decir, que están de acuerdo con la invitación y con la modalidad de pago que les va a hacer por las deudas pendientes al 31 de diciembre del 2024. Y se hace una emisión de los bonos, se hace una asignación. Entonces, ya no, una vez que ya está acreditado en la subcuenta del Banco Central, ya no se puede dar pie atrás. Es por esa razón que antes de pasar al segundo punto, ¿no es cierto? Necesitan ustedes hacer su análisis respectivo. Por eso yo había puesto en mi presentación un informe jurídico con varios elementos que tenemos, más los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los pronunciamientos de la Procuraduría, etcétera, etcétera, más la base legal establecida en el COPLAFIP. ¿De acuerdo? Un informe jurídico más un informe financiero de las ventajas, desventajas, de las bondades, etcétera, etcétera, y cuál es la situación financiera y económica del GAT municipal al no aceptar los bonos y esperar que le paguen en efectivo. Eso es clave para que el Consejo Municipal autorice y se pronuncie sobre ese caso, porque el resto ya es trámite. Firmado el convenio de dación de pago es un instrumento jurídico en donde las partes, en este caso firmado por el señor alcalde, más el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, ya aceptan esa modalidad, ya no se puede dar pie atrás. Entonces, por favor, que lo piensen detenidamente antes de avanzar en el proceso. Muchísimas gracias, Winston. Y como siempre nos suelen preguntar respecto de los informes, en general en la administración pública utilizamos también de manera supletoria, en la administración pública municipal, el Código Orgánico Administrativo. Entonces, esos informes son fundamentales, incluso en materia jurídica, y ustedes pueden ir al artículo 122 del COA,
¿sí? Donde ustedes verán justamente los parámetros de cuándo se tiene que solicitar los dictámenes o los informes de técnicos justamente para la adopción de la voluntad o la configuración de la voluntad administrativa, proporcionando seguridad jurídica. Cuando hablamos de seguridad jurídica, que es un tema que la Corte Constitucional aborda en la sentencia que les hemos compartido, pues también tenemos que chequear el artículo 22 del COA, donde se habla que las decisiones y las expectativas generadas por las administraciones en el pasado tienen que ser respetadas so pena de vulneración de derechos. Esto es fundamental. Lo que Winston nos acaba de decir es vital para poder avanzar o detener los procesos antes de configurar las obligaciones dentro del acuerdo del convenio de dación de pago. Acordémonos que la ley manda, prohíbe o permite, no estipula, pero el acuerdo de dación de pago sí va a estipular y el acuerdo es ley para las partes. Ya le vamos a dar la palabra a mi querido Julio Farinango, siempre bienvenido. Carlos Centeno nos pregunta, doctora Benel, este es para usted y usted diligentemente ya lo puso en el chat, pero vamos a leer porque esto va a abrir un poquito también la, las preguntas en materia de contratación pública que nos han venido haciendo en las últimas semanas. Los GATS municipales pueden pagar sus obligaciones contractuales a sus contratistas con predios de propiedad municipal de dominio privado mediante dación de pago. Doctora Benel. Ya, ya está activado. Buenas tardes con todos. Los predios municipales de dominio privado no es procedente directamente, porque el momento que se hizo la contratación tenían ya presupuestado, porque para iniciar un proceso de contratación nos dice que debemos tener una certificación, sea de fondos presentes o futuros. Hemos certificado desde el área financiera, se ha hecho el proceso, entonces con esos fondos son los que se continúa con el trámite tanto precontractual y contractual. Gracias, doctora. Sí, ahí se le invita a Carlitos que chequee el COTAD respecto a la disposición, ¿sí? O transferencia de los bienes que son propios de la municipalidad, ¿no? Jefferson Vega, Jefferson, abra su micrófono. Ya, creo que no puede abrirlo. Se necesita autorización del MEF para fraccionar el bono. No sé si Winston ahí nos das una manito. A ver, tal como lo manifestó Hugo, ¿no es cierto? Una vez que ya los GAT municipales reciben la cantidad adeudada en bonos, ustedes los pueden negociar por el 100% o parcialmente, la cantidad que ustedes necesiten hacerlo. Como son desmaterializados, esa es la ventaja de ser desmaterializado. Entonces, ustedes pueden utilizar la cantidad que requieran para la negociación o pago a proveedores. Ya el procedimiento fue claramente expuesto por quien me antecedió en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Winston. Huguito, tal vez quieres añadir algo. Bueno, sí, solo complementando lo que dice Winston, que es correcto. O sea, el bono, el momento en que ya finanzas, el Ministerio de Finanzas lo entrega, ya no tiene nada que ver finanzas con ese bono. Ya pasa a ser de propiedad del GAD. Lo único que tiene que en este caso Finanzas es asegurar de pagar los intereses correspondientes del bono a quien mantenga, a quien sea el titular del bono. Si es delgado, mañana decide negociarlo, pues Finanzas pagará a quien el bono esté registrado. Ya es un título valor delgado. Por lo tanto, ya no está pedirle ninguna autorización a Finanzas para fraccionarlo, venderlo o quedarse. Eso. Muchísimas gracias. Se transfirió justamente la titularidad. Eh, Julio Farinango, adelante. Buenas tardes, muchas Bienvenido. gracias. Saludos a todos. Sí, muy importante el curso de este momento que nos clarifica muchas situaciones. Y la gran incógnita que tenemos todos y que hoy día que sería buena que nos clarifiquen, si bien es cierto, es una forma de cancelar nuestras deudas de las municipalidades que estamos casi quebrados, diríamos así. No es la solución, pero en todo caso, al ser de presupuestos clausurados, como bien nos dicen anteriormente,
nos vemos obligados, en el caso de nosotros del municipio de Espino, de la provincia de Loja, a recibir estos bonos para en algo paliar el asunto con proveedores dentro de la institución. Si bien es cierto, hay ciertos proveedores que están aceptando el pago en bonos, pero muchos de ellos se resisten justamente por la negociación y los castigos que les implementan en esto, pues, ¿no? Pero aquí viene un asunto. Si nosotros necesitamos liquidez inmediata, como bien lo dicen los instructores, llevar un castigo para la municipalidad para tener liquidez. La pregunta es, según lo que tengo entendido, este castigo lamentablemente es observado por la Contraloría General del Estado. Lo consideran un perjuicio a la entidad. ¿Cómo manejaríamos las municipalidades al respecto para poder tener liquidez? Porque si solamente nos sirve para trasladar, como bien lo dice la palabra, en dación de pago, ¿cómo nosotros podemos obtener liquidez inmediata? Si bien es cierto, la mayoría de municipalidades estamos atravesando una crisis económica en el pago de remuneraciones del personal. Como bien usted lo dijo y la normativa lo prohíbe, no podemos pagar en bonos y tampoco lo van a recibir los empleados y trabajadores en remuneraciones. Pero sí sería bueno ver esta situación de cómo podríamos trabajar los municipios para salir de esta crisis con los bonos, para ganar liquidez inmediata, para que este castigo no sea asumido como perjuicio a la entidad y mañana más tarde seamos glosados y observados por el organismo de control. Esa es mi inquietud. Muchísimas gracias, Julio. No sé si Winston o Huguito nos puede ayudar con este. A ver, yo, Karin, le respondo. Justamente cuando se incorpora al artículo 127, lo que yo les di lectura, ¿no es cierto? Como el artículo innumerado a través de la ley de responsabilidad tributaria y eficiencia en diciembre del año 2019, ahí se hace mención de que la única salvedad que debe considerarse cuando se hace la negociación de los bonos y que se lo hace a través de una casa de valores, justamente estas casas de valores son instituciones que conocen el mercado de valores. Había una pregunta que decía si el municipio puede negociarlo directamente. No, la ley le prohíbe, porque el municipio no es una casa de valores. Por lo tanto, la negociación tiene que centrarse y realizarse a través de la casa de valores. Y es la casa de valores la que le va a obtener la mejor opción para proceder a la negociación. Y lo que debe cuidarse fundamentalmente es de que el valor que se negocie no esté por debajo del valor de mercado. Eso es fundamentalmente. Justamente esa incorporación que se lo hace en julio del año 2020 era para evitar las sanciones o llamados de atención que hasta ese momento, hasta antes del día 20, venía haciendo la Contraloría General del Estado. Si se demuestra de que la negociación se lo hizo al precio superior del valor de mercado, no van a tener ustedes ninguna complicación. Es decir, no hay por qué temerle al castigo que se lo hace, porque ese es el mercado de valores. Así está previsto en la norma, un castigo. Inclusive decía, si es que hay una demanda, Hugo que maneja, está en el campo del mercado de valores, donde nos decía, este momento son apetecibles, por lo tanto podemos negociar a la par, es decir, no hay un castigo. O quizás puede ganarse un poco más sobre la par, ¿no es cierto? Repito, pero si es que hay un valor bajo la par, que es el castigo, no tengan temor de hacerlo porque eso ya está superado. Muchísimas gracias, mi querido Winston. Huguito, ¿quieres añadir algo? No, solo que ahí, sí, estimado Julio, es correcto lo que manifiesta Winston. Y lo bueno del mercado de valores es que las operaciones son transparentes. Es decir, hay un sistema en donde negocian todas las casas de valores, ¿no es cierto? Un sistema, lógicamente, que uno puede incluso tener de respaldo, el GAD puede tener de respaldo en cuánto se están negociando este tipo de bonos. Entonces, como dice Winston, si se está negociando que sea en el 95% de precio, pues voy a buscar negociar en 95 o 95.5 para estar por sobre el valor de mercado y no va a negociar en 93 si en el mercado más o menos. Entonces, eso es lo bueno que se puede saber en cuánto se está negociando ese momento los bonos. Y es importante también justo de las características de los bonos, que quede claro que mientras el plazo sea menor, el descuento es menor y es correcto lo que dice Winston. Incluso cuando el plazo ya es a 2, 3 meses, por vencer 4 meses, incluso puede estar sobre la par. Es decir, puedes ganar un poco más porque hay un interés que viene ya corrido del bono.
Entonces, a veces incluso recibes un poco más por el interés corrido del bono. Entonces, eso va a ser, y si me dicen ahorita, ¿y cuánto es el descuento ahorita? Hoy puede ser uno, mañana otro, porque depende del momento del mercado. Pero ese descuento, si es que la Casa de Valores le proporciona la información, puede tener respaldo el GAT para decir, este fue el valor de mercado. Si es que requiere una liquidez, como dice Julio, inmediata. La otra sería entregar al proveedor para contrataciones y eso, y ahí le entrega, ustedes saben que le entrega el bono a la par, entonces ya no perdería el GAT, ¿no? Pero si requiere una liquidez para gasto corriente, que entiendo que es ese, remuneraciones, gasto corriente, ahí puede hacerlo de esa manera y estaría cubierto en base a la normativa. Muchísimas gracias, Hugo. Génesis Ceballos, Génesis, ustedes como GAP pueden solicitar a la presidencia del AME a través de su alcalde una capacitación en el procedimiento operativo, financiero, presupuestario, ¿sí? El enfoque de esta charla es de orden jurídico y de implementación normativa. Y la siguiente pregunta, previa a la aceptación de los bonos del Consejo, ¿el Consejo autoriza o puede hacerlo previo a la firma del convenio? Doctora Andreita Morocho, te hemos tenido en silencio. No sé si nos puedes ayudar con la absolución de esta consulta. Previa a la aceptación de los bonos del el Consejo, entiendo que es la pregunta, ¿no es cierto, Génesis? Bonos, a ver, acepta bonos del Consejo, autoriza o puede hacerlo previo a la firma del convenio. Esto ya lo dijimos, sin embargo, si quedó la duda, pues doctora Andrea va por su palabra. Claro que sí, con mucho gusto. Aunque Winston Bolaños ya nos contestó esta pregunta, yo básicamente para contestar me voy a remitir al COTAD. En las atribuciones que tiene el Consejo Municipal, en el artículo 56 y 57 del mismo COTAD, se establece cuáles son las atribuciones del Consejo Municipal. En este caso, estaba tratando de localizar el literal, pero básicamente no autoriza esto el Consejo. ¿Por qué? Las autorizaciones del Consejo Municipal se dan siempre y cuando exista una disminución en el presupuesto que tiene el GAT. Entonces, en este sentido, vamos a necesitar la autorización del Consejo y no le podríamos dar al Consejo Municipal otra atribución o que se arrogue funciones que no se encuentran establecidas dentro de nuestro COTAD. Recordemos que como servidores públicos estamos sujetos al principio de legalidad y nuestras actuaciones tienen que ser regladas y no discrecionales, con sustento en el artículo 226, en el artículo 233, y que las atribuciones y que las competencias están dadas por la normativa. No podríamos nosotros obligarle al Consejo Municipal a que cumpla una atribución que no se encuentra taxativamente señalada dentro de nuestra normativa, que en este caso es el COTAD. Gracias, Andreita. Acordémonos, mi querida Génesis, que estas autorizaciones están vinculadas también a la afectación que sufre el saldo de caja bancos, como lo habían indicado nuestros expertos. Vamos terminando. Jaimito Hidalgo, bienvenido. En la disposición transitoria 12ª de la Ley de Alivio Financiero, sí, en efecto, consta la obligación del Ministerio de Economía y Finanzas para que en 30 días, a partir de la emisión de esta ley, que ya pasaron los 30 días, emita el acuerdo que permita realizar las compensaciones del saldo de los créditos del BD a través del cruce de cuentas. Jaimito, hay que considerar que el cruce de cuentas y la entrega de bonos pues se lo viene haciendo mucho antes de esta disposición. Y les hemos compartido en el chat de Zoom también el acuerdo 033 al que también se refirió Winston Bolaños, que es justamente la herramienta que ustedes tienen que utilizar en el título 2, pues ustedes van a encontrar el pago de obligaciones no saldadas, no pagadas, y que han sido registradas en las entidades del Tesoro de presupuestos clausurados, ¿no? Y este pago se lo hace a favor de los GATS en general, con cargo al programa de preservación de capital mediante la dación de pago en bonos de deuda pública. Entonces, usted puede chequear el acuerdo 033 que está vigente desde el 16 de septiembre del 2024 y que tiene justamente sustento en las disposiciones a partir del artículo
del COPLAFI, del Código Orgánico de Finanzas Públicas, y, y que tiene también sustento en los artículos 297 e incluso el mismo 315 vinculado a las delegaciones de la Constitución. Es importante también que cheque, como hemos reiterado en esta charla, el artículo 123 y el artículo 127 innumerado del COPLAFIT, donde está también el componente de endeudamiento público y cuáles son las facultades y también las prohibiciones relacionadas con la dación de pago. Otro elemento que sí valdría como respaldo motivacional los actos que ustedes emitan como tal, chequen también la referencia que hizo Winston al artículo 54 de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad tributaria, que fue justamente el que reformó, añadió este artículo enumerado del artículo 127 del COPLAFIT, donde también se establece que las entidades públicas podemos voluntariamente acogernos a este mecanismo de pago y recibir pagos de obligaciones con título de deuda y certificados de tesorería a ser negociados, y aquí viene justamente lo que decían nuestros expertos, esa negociación, tales títulos tienen un valor de mercado y las entidades reguladas por el Código Monetario para canalizar justamente esa negociación. Otra normativa que usted puede chequear, Jaimito, es el artículo 46 del Reglamento General al COPLAFIT, donde está en el artículo innumerado también del 46 del programa de prevención de capital del presupuesto general del Estado, donde se habla además de los contingentes pasivos de contratos de gestión delegada en el caso que tengan acuerdos con terceros, la necesidad de informes técnicos y demás ya relacionados con dicho programa, e incluso se establece una priorización que deviene de otro rector, ya no de finanzas públicas, sino de la Secretaría Técnica de Planificación, ¿no? Lo que se propende, Jaimito, en este caso, acogiéndonos a lo que establece incluso el Código Orgánico Administrativo, que también hemos mencionado en esta charla a partir del artículo 3 en adelante, donde están los principios de eficacia de la administración pública en función del cumplimiento de los fines que cada entidad pública tiene, y en este caso nuestros municipios. También están el principio de coordinación, incluso el principio de calidad, es decir, cómo adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas con criterios de objetividad y eficiencia se ven impactadas en el uso de los recursos públicos. Usted puede utilizar para la emisión de los actos relacionados con las decisiones de autorización de los consejos por esta afectación a la que nos referíamos cuando aceptamos como municipios la dación en pago, ¿no? Finalmente, siempre, como decíamos, revisar, es muy fácil acordarse, tanto el artículo 22 como el 122 del COA, a la luz de lo que es también el principio de planificación, que está en el artículo 11 del COA, donde se determina que las administraciones públicas ordenarán sus recursos y determinarán los mecanismos para hacer más eficientes la organización, en este caso presupuestaria o financiera. Entonces, elementos en general, motivacionales o consideraciones para los actos administrativos tienen suficiente normativa, ¿sí? Entendemos que el Ministerio de Finanzas está también aquí, cabe mencionar, ¿no?, que al inicio le hicimos la bienvenida a nuestro director nacional de planificación institucional, Daniel Rodas, que también tiene una experticia financiera. No sé si, Daniel, estás por ahí. Hola, Karin, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, mi querido Daniel? Justamente uno de los temas que siempre nos abordan como jurídicos y es cómo la planificación, sí, en el GAD se ve impactada, sea para bien
o no sea tampoco para tener liquidez en las cuentas con la aceptación de bonos. Entonces, ese es un tema, no sé si ahí nos puedes comentar, mi querido director, desde tu conocimiento, tanto como planificador como financiero, respecto de los bonos, cómo impactan o benefician o posiblemente requieren un ejercicio adicional en la planificación para llegar justamente con las resoluciones al Consejo Cantonal, que es quien autorizaría. Sí, gracias Karim. Buenas tardes con todos los asistentes. Bastante bien explicado la norma jurídica alrededor de todo lo que tiene que ver con la dación de pagos utilizando esta herramienta financiera denominada bonos estatales. Adicionalmente, felicito y bastante bien explicado todo el proceso en realidad que tiene que ver ya con la comercialización o la negociación de los diferentes bonos. Entiendo que Hugo Orellana, ¿no? Hugo Orellana es el representante de Central Capital Casa de Valores, una de las más de 30 casas de valores que existe en el Ecuador. Muy bien explicado el hecho de que los GATS, tanto municipales, provinciales, etcétera, no pueden hacer una negociación directamente, sino que siempre tendrán que acudir a cualquiera de las casas de valores que existen en el país, que insisto, son más de 30 en el país, tanto en la sierra como en la costa, para negociar estos títulos valores en cualquiera de las bolsas de valores que existen. Actualmente nuestro país tiene dos bolsas de valores. La una funciona en Quito, la otra funciona en Guayaquil. Eso quiere decir que los representantes de los GATS que en este momento nos están escuchando pueden tranquilamente, se puede inclusive buscar en el internet cuáles son las casas de valores que están en cada uno de sus sectores. Pueden visitarlas, pueden conseguir información adicional o complementaria a lo que aquí se ha explicado y posteriormente, pues a través de la casa de valores se contactará con alguna de las bolsas de valores, repito nuevamente, Quito o Guayaquil, para iniciar el proceso de negociación correspondiente. Ahora bien, nosotros, y creo que sobre todo desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, conjuntamente con la Contraloría General del Estado y sobre todo con la Superintendencia de Compañías, que es la entidad que de alguna manera está supervisando todo lo que tiene que ver con el mercado de valores, debemos impulsar y fuertemente esta cultura financiera para quitar el miedo entre las diferentes organizaciones y las personas que están al frente de las organizaciones para negociar en el mercado de valores. Normalmente lo que yo suelo decir es que una gran diferencia que existe entre los países desarrollados y los subdesarrollados como el nuestro es que se le tiene temor y pavor a trabajar con el mercado de valores, cuando en realidad es una herramienta muy valiosa que te permite dinamizar el mercado. En ese sentido y sobre la base de la explicación, pues está muy bien. El Ministerio de Finanzas a través del gobierno central ha buscado un mecanismo para honrar las obligaciones que tiene con los diferentes GATS. Y en este sentido, pues está realizando una invitación. Lo que está diciendo esta cartera de Estado es: de momento no tengo la liquidez necesaria presente, ¿de acuerdo? Pero probablemente a futuro yo sí puedo reconocer estas obligaciones, y ahí es cuando se crea este título valor llamado bono y se lo pone a consideración de los GATS. A continuación, como bien lo explicaban, viene la aceptación. Entonces, aquí necesitamos tanto el informe jurídico. ¿Por qué? Porque la Contraloría General del Estado no va a sancionar jamás a ningún GAT, no va a sancionar nunca a un GAT que se ajuste a todo lo que está determinado en la Ley de Mercado de Valores, o lo que está determinado en la COPLAFID, o todo lo que está determinado en otras regulaciones aplicables a las negociaciones en el mercado de valores. No va a sancionar. Y segundo, se necesita el informe financiero. El informe financiero simplemente lo que tiene que explicar de una manera muy técnica es hacer un análisis respecto de las dos opciones que bien analizaba Hugo. Es decir, si de momento la organización tiene la liquidez suficiente como para honrar las obligaciones, pues simplemente voy a recibir el bono.
lo voy a administrar y voy a cobrar los intereses que me va a pagar el mismo Ministerio de Finanzas semestralmente y finalmente voy a recibir todo el capital una vez que el título valor llegue al vencimiento de su plazo. Esa es la primera opción. La segunda opción, que es por donde están atravesando la mayoría de los GATS municipales, es la falta de liquidez. Es decir, de momento no tengo el dinero suficiente o necesario que me permita honrar las obligaciones que tengo con los proveedores, que tengo con mis propios funcionarios, etcétera. Entonces, el informe financiero lo que tiene que contemplar es precisamente que al hacerse cargo de este título valor y negociarlo en las bolsas de valores, utilizando las casas de valores, y sobre la base de toda la normativa me va a permitir tener la liquidez inmediata, necesaria, suficiente, precisamente para empezar a pagar las obligaciones o las deudas. Entonces, la mayoría de los informes financieros que van a provenir de los GATS que están atravesando esta situación, simplemente te van a expresar un factor positivo para la negociación. Y posteriormente ya vendrá la suscripción del convenio de pago, etcétera, etcétera. Ahora, tú hablabas de la planificación estratégica. Pues toda planificación y una planificación estratégica tiene que estar siempre de la mano, tiene que ser desarrollada de la mano de un presupuesto institucional. El presupuesto que se arma en cualquier organización está sobre la base de supuestos financieros, es decir, se va estimando lo que voy a tener como ingresos y definitivamente tengo que realizar proyecciones respecto de las obligaciones o los gastos que tengo que realizar. Dentro de los ingresos, pues definitivamente como institución se puede determinar que voy a recibir las transferencias directamente establecidas en el COTAD por el Ministerio de Finanzas. Así pueden hacer mi planificación estratégica. Pero en el transcurso del tiempo, cuando se presenta esta otra opción, es decir, cuando el Ministerio de Finanzas nos dice a todos nosotros, ¿sabe qué? No le voy a pagar las obligaciones que mantengo con ustedes con dinero en efectivo, sino con un título valor, pues rápidamente se puede modificar la planificación, porque de la misma manera está simplemente generándose o registrándose un ingreso. Entonces, con esa explicación, Karin y compañeros, lo que se planifica no está escrito en piedra, se puede modificar en cualquier momento. Lo segundo en lo que yo quiero hacer énfasis es que no hay que tenerle miedo al mercado de valores. El mercado financiero está bastante desarrollado en el Ecuador. Cuando hablamos del mercado financiero nos referimos a la banca tanto pública como privada. Está desarrollada, ¿de acuerdo? Es decir, si conversamos con cualquier ciudadano respecto de lo que son una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, una póliza, etcétera, lo van a comprender. ¿Cuál es el trabajo que llevan adelante las instituciones financieras, la de intermediación financiera? Eso está comprendido. De alguna manera se ha generado cultura financiera alrededor del mercado financiero. Pero hay que ponerle énfasis en generar una cultura alrededor del mercado de valores, porque aquí todavía existe temor. Aquí todavía no se entiende, no se comprende exactamente cómo se estructura el mercado de valores. Y de hecho, si es que desde las diferentes organizaciones, me refiero a AME, Contraloría General del Estado, Superintendencia de Compañías, casas de valores y bolsas de valores, llevamos adelante un ejercicio para que la información llegue como tiene que llegar a los diferentes GATS, es decir, no hay temor y no hay sanción por utilizar estas herramientas. Créanme que finalmente terminaremos dinamizando el mercado ecuatoriano. Eso, Karen. Muchas gracias, director. Eh, Qué pena, nos falló un poco ahí la pantalla para poder ver. Vamos a terminar con la pregunta de Enver y agradeciendo enormemente a nuestros panelistas, eh, a todo el auditorio. Enver, distinguido procurador de nuestros GATS de la costa. Adelante. Enver Nivela. Buenas tardes. Mi doctor Enver, usted que siempre está aportando al municipalismo con los criterios y también con los pronunciamientos jurisprudenciales. No, al contrario, mi estimada doctora, siempre agradecido y contento con la ayuda que ustedes nos prestan, más que todo en los diferentes ámbitos de nosotros, ¿no? Una felicitación a ustedes por esa iniciativa, por el trabajo que realizan en favor de nosotros, de nuestra asesoría jurídica. El objetivo de
de poder dirigirme a ustedes, es porque tengo aquí una discrepancia con el director financiero de la institución. Él me dice que nosotros, actualmente el Ministerio de Finanzas solamente nos adeuda como $270.000 aproximadamente entre las asignaciones que nos adeudan. Y me dicen que de acuerdo a una normativa del Ministerio de Finanzas nosotros no entramos porque es a partir de 300.000. Entonces, estoy con esa duda. O sea, nosotros no estaríamos habilitados para recibir un bono porque cuanto el monto, de acuerdo a lo que dice él, el monto no da en este caso. Entonces yo le digo que no puede ser porque el bono se lo puede recibir de cualquier monto. Entonces quisiera despejar esa duda porque él ya me dejó medio pensativo con este tema y el resto de dudas que tenía ya fueron despejadas por el vasto y acertado criterio de ustedes. Muchas gracias y muy agradecido con todos. Gracias, mi querido doctor Enver. Sin duda, siempre tenemos esos acuerdos y desacuerdos que nos ayudan a mejorar cada vez la implementación normativa en nuestros GATS con nuestros equipos financieros. Sin embargo, pienso que la duda nace del alcance del artículo 1 del acuerdo 033. No sé si Winston y Vito ahí nos puede dar una mano. A ver, efectivamente en el acuerdo 033 hace mención que para proceder a utilizar fondos de este programa que lo mencionó Karim hace un instante, se requiere como mínimo $400.000. ¿De acuerdo? Sin embargo, la deuda que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con los GAT municipales supera los 320 millones. Entonces, se supera con creces significativamente y no se está negociando de manera individual. Por esa razón que en el listado que remite el Ministerio de Economía y Finanzas en los anexos adjunto a dicha comunicación circular, se hace constar a todas las municipalidades y con los valores que se adeuda con corte de cuenta al 31 de diciembre del 2024. Primer elemento. Segundo elemento, dichos valores que constan en ese anexo han sido ya verificados, ¿no es cierto?, por parte de la por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental. Entonces, esos valores que ahí constan son los que van a entregarse en calidad de bonos del Estado. Yo por eso les decía en mi presentación, por favor, ustedes también, antes de aceptar los valores que constan ahí, hagan un cruce de cuentas con contabilidad gubernamental para ver si es que los valores adeudados por concepto del modelo de equidad territorial corresponden. Sabemos que les están debiendo desde noviembre y diciembre algunos GATS. Algunos GALES hicieron unos anticipos del 40-60%, entonces necesitan verificar esos valores. Por otro lado, formando parte de ese detalle, están devoluciones del IVA, entonces también necesitan hacer el cruce de la información. Y finalmente, no todos los municipios reciben por concepto de la ley 047, esos son determinados municipios de determinadas provincias. Y por último, el tema de la competencia de patrimonio. Ese valor es permanente. El monto que se asigna, que son de 8 millones, se lo redistribuye alrededor de 200 municipalidades. Una vez hecha esa constatación y verificación, se establecería una conformidad con los valores, ¿no es cierto?, identificados y notificados por parte del Ministerio Rector de las Finanzas Públicas. Eso es lo que yo les podría comentar. Y muchas gracias, Winston. Huguito, tal vez algún ajuste. Perdón, estaba con silencio. No, en esa parte coincido lo que dice Winston, justamente no es a nivel individual lo que salió el acuerdo por el tema bonos. Incluso cuando el Ministerio de Finanzas emite los nuevos bonos, tiene que primero hacer como un proceso de una empresa, ¿no? Coge, emite la resolución, manda a la superintendencia, inscribe en el catastro público y de ahí inscribe en las bolsas correspondientes para ser negociados estos bonos. Igual, como dice Winston, lo maneja a nivel general de toda la deuda, en este caso, que legalmente puede emitir por medio de bonos. No es que lo dice para este GAT, para este otro GAT, no, sino de manera consolidada dentro de su presupuesto de lo que debe a los GATs, asignaciones a los GATs. Muchas gracias, mi querido Hugo. Doctor Videla, una de las confusiones que sí se ha dado y igual nos han reportado, y eso desde el 2024 mismo, algunos financieros y jurídicos era justamente el alcance de los artículos 1 y 17
acuerdo 033 al que se refería justamente Winston, ¿no? En algún momento se hizo una analogía del tratamiento de los GATS con las universidades. El caso de las universidades es muy particular, sí, porque ellos tienen incluso otros fondos dentro del modelo de equidad territorial y también su fondo que se está liquidando. Y en el caso de las obligaciones de sentencias judiciales o laudos arbitrales ejecutoriados, el Ministerio de Finanzas pues estableció un monto superior de $1 millón de dólares, ¿no? Dentro del esquema regulatorio de esta norma. Y en el caso de los $400.000, como ya lo explicaron tanto Winston como Huguito, pues es un monto mínimo y en este caso no está hablando de un monto mínimo a negociarse directamente con cada uno de los gastos. Es por eso que cuando recibimos la información del Ministerio de Finanzas, pues estamos recibiendo una información que deviene de una política pública. Acordémonos, doctores, doctoras, y esto no nos cansaremos de repetir, que la Constitución reconoce sobre todo 4 garantías constitucionales, ¿no? La primera, doctora Andrea Morocho, usted me corrige, por favor. La primera, la garantía normativa del artículo 84 de la Constitución. La segunda, políticas públicas del artículo 85 de la Constitución. Y cuando leemos el artículo 85 de la Constitución, ¿sí? No exime, ¿sí?, de este componente de garantía constitucional de los derechos a la política pública económica y fiscal que por mandato del artículo 261 de la Constitución lo tiene el Estado central. Luego son las garantías jurisdiccionales con las que tanto a veces nos complican a los jueces de instancia que no entienden de descentralización y se derivan terminan en la Corte Constitucional, como en el caso que les habíamos compartido, y finalmente las garantías institucionales, ¿no?, que deviene de una teoría sobre todo de cómo el Estado reconoce a través de sus diferentes normas técnicas, legales y la misma Constitución a las institucionalidades dentro del marco de la planificación como un principio del servicio público para poder garantizar también derechos. Entonces, no olvidemos de ese esquema que a veces también a nuestros compañeras financieras, pues por la experticia que ellos tienen, pues no se alcanza a visibilizar. Sin embargo, lo que hemos dicho en los actos decisorios del Consejo y también los actos administrativos de las unidades correspondientes responsables, cuando se trata de derecho financiero, la motivación es fundamental. No es únicamente hacer el copy-paste de la norma, sino también adecuar esa norma a los hechos y a las circunstancias por las que está pasando el GAT y entender también cómo está funcionando la política pública financiera del Ministerio Rector en el ejercicio de lo que hablábamos hace un momento, de esa rectoría que es privativa. Bien, queridos Winston, Huguito, también al director nacional de Planificación Institucional de la AME, doctora Andrea Morocho, coordinadora de asesoría jurídica, doctora Abeneli Hinojosa, coordinadora de contratación pública, el equipo jurídico de la AME, agradecerles enormemente, pero con una gratitud especial, sobre todo a ti, Winston, y a ti, Huguito, que siempre pues acuden a nuestro auxilio cuando tenemos emergencias de consultas. Y de una vez aprovecho al auditorio, ya lo hizo la doctora Andrea Morocho, anticipadamente para entusiasmarles, porque vamos a tener el día viernes un webinar jurídico con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Sí, vamos a hablar justamente de procedimientos sancionatorios, vamos a hablar también de este pronunciamiento de Procuraduría del Oficio 09489, que justamente le permite a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial recibir bonos a partir del cumplimiento de los procedimientos coactivos. Entonces, es muy interesante lo que vamos a hacer con la SOT. Estas charlas, insistimos, son expreses nada más para dar una cosmovisión de cómo tenemos que implementar la normativa y por eso echamos mano de los expertos también en las diferentes materias para poder ir después ahondando ya en la experticia que le corresponde a cada una de las direcciones nacionales de la AME y por eso justamente a la querida compañera que decía
necesito ahondar en el tema financiero. Génesis, pues Génesis, Omar Proaño le está poniendo ahí la consigna, las coordenadas de dirigir por parte de su alcalde la solicitud al presidente de la AME para que la Dirección Técnica de Planificación Territorial pues pueda hacer la capacitación correspondiente en materia presupuestaria y financiera. Huguito, muchísimas gracias. Winsto, muchísimas gracias. Sí, Dios les dé más, como se dice en los cantones. Y nos vemos en un próximo webinar jurídico. Gracias a todas y a todos los ciento y pico personas pues, que nos han acompañado hasta el final de este webinar. Un abrazo. De igual manera, gracias. Buenas Gracias tardes. también. Un fuerte abrazo. Gracias, Huguito. Gracias, Wins. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias a los presentes y a los expositores. Gracias. Lorenita, al costo de los jurídicos. Doctor Proaño, usted es el experto en las redes de procuradores. Tome nota para que le incluyan y que nos diga el compañero de qué GADE es y si es procurador o subprocurador. La verdad, ¿saben cuál es el problema que yo vi? Que les están explicando muy a la parte. Muchas gracias. De Quinindé, ya, capacitación financiera. Mi querida Jenny, sí, pídale al señor alcalde que remita un oficio, puede ser por Kipux, si ustedes me parece que no tienen Kipux, puede ser por correo electrónico a presidencia@ame.gov.es, la solicitud de capacitación financiera para ustedes del área, desde la Dirección Nacional Técnica. Sí, en lo jurídico es con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Un abrazo a todas, a todos. Gracias, mi querido doctor César Sánchez, tú siempre fortaleciendo la gestión jurídica municipalista. Gracias, Cecita.